Bien, en cuanto a la irrigación del corazón, el corazón está irrigado por las arterias coronarias, ¿sí? Que son las primeras ramas de la arteria aorta, ¿sí? Fíjense en la imagen que apenas nace la arteria aorta del orificio ventricular izquierdo, rápidamente aparecen estas dos ramas, arteria coronaria izquierda y derecha, que coronan, ¿sí?, al corazón, de ahí su nombre, y están destinadas a irrigar, a brindar, ¿sí?, la irrigación al corazón. La arteria coronaria izquierda nace del seno de Valsalva correspondiente del lado izquierdo y tiene un trayecto aproximadamente de 0,5 a 2 centímetros y rápidamente, ¿sí?, se ubica en el extremo superior del surco interventricular, ¿sí?, anterior, ¿sí?, sobre la cara anterior del corazón, y rápidamente ahí se bifurca en dos ramas, la rama circunfleja y la rama descendente anterior. La rama descendente anterior recorre todo el surco interventricular anterior y cuando llega a la punta, ¿sí?, se dirige hacia el vértice, hacia abajo, hacia el lado posterior e inferior, y pasa a denominarse arteria apexiana, mientras que la arteria circunfleja se dirige hacia el surco aurículo-ventricular izquierdo, ¿sí?, y está destinado a irrigar el aurícula izquierda y parte del ventrículo izquierdo. La descendente anterior, que es una de las más importantes, da diferentes ramas, entre ellas las ramas que van destinadas a irrigar 2/3 partes anteriores del tabique interventricular. Tenemos ramas ventriculares derechas y ramas ventriculares izquierdas, ¿sí?, que están destinadas a irrigar la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo. Obviamente la coronaria izquierda es una de las arterias más importantes de todo nuestro cuerpo, ¿sí?, porque es el lugar más frecuente donde se producen los infartos agudos de miocardios. Bien, en cuanto a la coronaria derecha, esta tiene un trayecto de aproximadamente también 1 o 2 centímetros, se ubica rápidamente, la cubre parte de la orejuela derecha, de la aurícula derecha, rápidamente se ubica en el surco auriculoventricular derecho, como vemos en la imagen, y de ahí se dirige, emite ramas que están destinadas a irrigar, digamos, como la porción más anterior y lateral derecha del ventrículo derecho, y también emite ramas auriculares para irrigar la aurícula derecha. Posteriormente se inclina hacia abajo, ¿sí?, hacia la cara inferior, sigue el recorrido del tabique auriculoventricular derecho hasta llegar a la famosa cruz de Haas, que es el entrecruzamiento entre el surco interauricular, surco interventricular posterior o inferior y el surco auriculoventricular, ¿sí? Ahí se encuentra con el seno coronario y pasa a llamarse descendiente posterior, ¿sí?, y se termina anastomosándose con la arteria apexiana, ¿sí? Esta rama descendiente posterior se ubica en el tabique interventricular posterior, ¿sí?, y termina irrigando todo lo que es la cara inferior de ambos ventrículos y se dirige hacia el ápex, donde se va a encontrar con la arteria apexiana, que era rama de la descendente anterior. Los nodos sinoauricular, el nodo sinoauricular está irrigado en su mayor parte en la población, un 55-60%, lo irriga la arteria coronaria derecha, mientras que el nodo auriculoventricular en un 90% de los casos está irrigado por la coronaria derecha, ¿sí? De ahí que parte también de la importancia, junto con el origen de la descendiente posterior, de que la dominancia está más que nada por la coronaria derecha. Acá tenemos una foto de un preparado cadavérico del corazón en donde podemos ver claramente la ubicación de las arterias coronarias. Fíjense en cómo recorre los surcos auriculoventriculares correspondientes que nombramos anteriormente. Recuerden que
Estas arterias están recorriendo en lo que es en la capa epicárdica, ¿sí? Recuerdan el epicardio que describimos anteriormente, que era la tercera capa, la más externa del corazón, el epicardio, que tenía el mesotelio y el tejido adiposo, ¿no? Bueno, en esta capa epicárdica, acá, como pueden ver, ¿sí? Es recorrida por las arterias coronarias, ¿sí? Esas arterias coronarias también poseen una cobertura de grasa, que es grasa epicárdica. ¿Está bien? Que hoy en día tiene una importancia bastante relevante desde el punto de vista patológico, ¿sí? Y estas dos arterias, coronaria derecha e izquierda, se terminan anastomosándose en sus terminales en sus ramas que tienen diámetro más pequeño, ¿sí? Se terminan anastomosándose y de esa manera, si la oclusión de una de las ramas de una de las coronarias se ocluye, puede ser el territorio que irriga esa zona ocluida, puede ser suplementado por la otra arteria, ¿sí? Ya que hay anastomosis a nivel de las ramas más finas tanto de la coronaria derecha e izquierda. No obstante, esta oclusión tiene que ser lenta en el tiempo, ya que si es brusca, ¿sí? No va a dar tiempo para que estas pequeñas anastomosis puedan suplir, ¿sí? ese déficit de irrigación. Bien, en cuanto al sistema venoso, podemos decir que hay dos grandes sistemas, uno profundo y uno superficial. El profundo son venas que recolectan sangre de la pared del ventrículo y que drenan directamente sobre la misma cavidad, ¿sí? Se denomina también venas de Tevesio. Pero el sistema más importante y más desarrollado es el sistema superficial, ¿sí? En donde acá podemos ver, esto es una cara posterior-inferior del corazón. En el centro de la imagen podemos ver a la aurícula izquierda. Y fíjense que por debajo, en lo que es el surco aurículo-ventricular, también en la entrecrucijada, mejor dicho, del surco aurículo-ventricular derecho, izquierdo, y el surco interventricular e interauricular, lo que vendría a ser la cruz de Haas, se encuentra el seno coronario, ¿sí? Esta gran vena colectora donde va a drenar prácticamente toda la sangre, ¿sí? de las diferentes partes del corazón, ¿sí? Fíjense que recibe la desembocadura de la vena cardíaca magna o coronaria mayor, ¿sí? que digamos que es la que tiene el mismo recorrido que prácticamente la coronaria izquierda, ¿sí? O sea que drenaría todo el territorio que irriga la coronaria izquierda, ¿sí? Esto implica también a lo que vendría a ser el territorio comprendido en el surco interventricular anterior, que es donde está la descendente anterior, y el territorio de la circunfleja, que recorre el surco aurículo-ventricular izquierdo, ¿sí? Y la vena cardíaca menor, acá a la derecha, señalado, que drena todo lo que es la sangre que proviene en el mismo recorrido que hace la coronaria derecha, ¿sí? Y la vena cardíaca media, ¿sí? Que recolecta toda la sangre que proviene de todo el territorio que irriga la descendente posterior, que recuerden que era la rama de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Recuerden que la descendente posterior está recorriendo el surco interventricular posterior, que es el que vemos acá, y tiene el mismo recorrido, ¿sí? Que la vena cardíaca media. ¿Dónde termina luego el seno coronario? Bueno, desembocando a nivel de la aurícula derecha. Bien, vamos a hablar de las características morfológicas de los vasos sanguíneos, ¿sí? Recuerden que los vasos sanguíneos es un sistema de conductos, ¿sí? Que está encargado de conducir, ¿sí? La sangre desde el corazón hacia los tejidos, esto vendría a ser el sistema arterial, y desde los tejidos hacia el corazón, lo que vendría a estar representado por el sistema venoso.
Existen características que son generales, tanto para las arterias como para las venas, ¿sí? De las cuales ambos vasos están compuestos por 3 capas o túnicas, que son la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima es la que es la más interna de las capas, la que está en contacto con la sangre, mientras que la adventicia es la más externa, ¿sí? Que es la capa más externa de los vasos sanguíneos. Bien, podemos ver nuevamente que tanto las arterias como las venas poseen un patrón histológico básico, común, que está conformado por 3 túnicas, íntima, media y adventicia, como nombramos anteriormente. Pero también hay características histológicas que diferencian a una arteria de una vena, como por ejemplo el espesor de la pared y la composición de cada una de estas túnicas. Después, más adelante, desarrollaremos este tema. En la parte inferior del gráfico podemos ver lo que es un lecho microvascular, en donde las arterias aportan sangre hacia los capilares, ¿sí? Y posteriormente las venas recolectan esta sangre desde los capilares hacia el corazón nuevamente. Este vendría a ser como el patrón del recorrido de la sangre. Sin embargo, no necesariamente toda la sangre tiene que pasar desde las arterias a los capilares y luego a las venas, sino que en algunas zonas de nuestro cuerpo existen lo que se llama anastomosis arteriovenosas, que se encuentra ahí en la figura, que son rutas directas entre las arterias y las venas que bypasean los capilares. Ejemplo de anastomosis arteriovenosas las encontramos en la piel de las zonas sacras, es decir, por ejemplo, en la punta de los dedos, en la nariz y en los labios, ¿sí? Y tiene una función más que nada de termorregulación. En estas zonas, la arteriola, que forma parte de esta anastomosis arteriovenosa, posee una gran capa de músculo liso, ¿sí? Que funciona a modo de esfínter precapilar, cuya contracción va a hacer que esa anastomosis arteriovenosa se encuentre prácticamente cerrada y envíe toda la sangre hacia el lecho capilar, ¿sí? O sea, lo que vendría a ser el lecho microvascular. Capilares y luego a las vénulas. En cambio, cuando se relaja el músculo liso de esta arteriola de la anastomosis arteriovenosa, va a desviar toda la sangre, ¿sí? Hacia el territorio venoso sin pasar por el lecho capilar. Esto tiene una función más que nada, como les dije, de termorregulación, ya que el cierre de esta anastomosis va a determinar que la sangre fluya por el lecho capilar, ¿sí? Aumentando la pérdida de calor, ¿sí? Especialmente en estas zonas sacras, como les comentaba, y de la misma manera la apertura de la anastomosis arteriovenosa en la piel va a reducir el flujo sanguíneo en los capilares cutáneos, conservando el calor en el cuerpo. Bien, vamos a hablar un poco de la organización general ahora de los vasos sanguíneos, ¿sí? A modo grosero, porque ahora vamos a hablar detenidamente de cada una de los componentes de la pared vascular. A modo grosero podemos decir que las 3 túnicas que conforman la pared del vaso, túnica íntima, media y adventicia, como vemos en este gráfico que corresponde a una arteria de gran calibre, podemos decir que la túnica íntima está conformada, ¿sí? Por un endotelio, o sea, un epitelio plano simple que está en contacto con la luz vascular y con la sangre. Por debajo un tejido conectivo subendotelial. La túnica media, que prácticamente está conformada por células musculares lisas, y por fuera de ella la túnica adventicia, ¿sí? Nuevamente rica en tejido conectivo, en células adiposas, ¿sí? Y vasos sanguíneos, como también nervios, ¿sí? Y fibroblastos. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a líneas generales de la composición de la pared, tanto de la arteria como de la vena? La túnica íntima
está conformada, la composición está dada por el endotelio, como nombramos anteriormente, por debajo la lámina basal, que la separa de la capa subendotelial, que consiste en tejido conectivo laxo, y por debajo de esta capa subendotelial encontramos una lámina elástica interna. Los tres primeros componentes, endotelio, lámina basal y capa subendotelial, están prácticamente en las arterias y las venas de cualquier tipo de diámetro, ¿sí? La lámina elástica interna, sí, generalmente aparece, pero después vamos a ver detalladamente que en algunos tipos de venas, ¿sí?, puede no aparecer estrictamente, ¿sí? La túnica media, que es la túnica más prominente del sistema arterial, está formada por músculo liso, fibras colágenas y elásticas y proteoglucanos, mientras que la túnica adventicia, que es la túnica más prominente del sistema venoso, está formado por tejido conectivo, ¿sí?, y una lámina elástica externa, ¿sí?, que la delimita con la túnica media. De la misma manera que comentamos anteriormente, esta lámina elástica externa puede no estar tan desarrollada en el caso del sistema venoso y puede formar y puede estar expresada en forma de fibras elásticas. Bueno, según el tamaño de las arterias y las venas, estas se clasifican para el caso de las arterias, en arteria grande o denominada arteria elástica, fíjense en el diámetro, mayor a 1 centímetro, arteria media o arteria muscular, con un diámetro entre 2 y 10 milímetros, arteria pequeña, entre 0,1 y 2 milímetros, arteriola, entre 10 y 100 micras, y capilar, entre 4 y 10 micras. ¿Sí? Recuerden que el glóbulo rojo tiene aproximadamente un diámetro de 7 micras. Para el caso del sistema venoso, de la misma manera, empezando de menor tamaño a mayor, la vénula postcapilar tiene un diámetro de 10 a 50 micras, la vénula muscular entre 50 y 100, la vena pequeña de entre 0,1 y 1 milímetro, la vena mediana entre 1 y 10 milímetros y la vena grande más de 1 centímetro. Bien, vamos a comenzar a describir primero las arterias grandes o elásticas, que como dijimos tenían un diámetro mayor a 1 centímetro. Antes de comenzar, en la diapositiva anterior vimos la clasificación según el diámetro de cada vaso sanguíneo, y una cosa a tener en cuenta es que las arterias grandes y medianas generalmente se conocen con el nombre de macrocirculación o macrovasculatura arterial, mientras que las venas grandes y venas medianas también se denominan macrovasculatura venosa, y todos los otros vasos sanguíneos de menor tamaño, ¿sí?, desde arteria pequeña, arteriola, capilar, vénula, vena pequeña y vénula postcapilar, están englobadas dentro de lo que se conoce con el nombre de microvasculatura. Bien, hecha esta aclaración, entonces vamos ahora a describir a las arterias grandes o las elásticas. Acá tienen dos imágenes. A la izquierda es un gráfico en donde claramente se pueden ver las tres capas, ¿sí?, que componen a la arteria grande, que son la túnica íntima, media y adventicia, donde efectivamente se ve que la más prominente es la túnica media, compuesta por células musculares lisas, y a la derecha tenemos una imagen histológica tenida con hematoxilina y eosina, en donde también nuevamente vemos la distribución de las capas y el espesor relativo de cada una de ellas en comparación con el espesor total de la pared. Las arterias grandes o elásticas, en esta categoría entran la aorta, las arterias pulmonares, ¿sí?,
y sus ramas principales, es decir, tronco brachiocefálico, carótida común, subclavia e ilíaca común. Vamos a describir cada una de estas túnicas, ¿sí? Empezando de la más interna a la más externa, ¿sí? La túnica íntima de la arteria elástica se compone de un endotelio, un tejido conectivo subendotelial y una membrana elástica interna, como habíamos dicho anteriormente. En cuanto al endotelio, ¿sí? Tenemos que decir que estas células son típicamente planas y alargadas, ¿sí? Con su eje mayor orientado en forma paralela a la dirección del flujo sanguíneo, ¿sí? Este es un hecho importante, ya que determina un poco la funcionalidad, ¿sí? De estas células, ya que se demostró mediante experimentos que el cambio de la dirección del eje mayor del endotelio con respecto al flujo genera, ¿sí? Una disfunción endotelial que posteriormente se traduce en un daño endotelial, ¿sí? Y esto es lo que sucede en las zonas en donde hay lo que se conoce con el nombre de shear stress, que es una fuerza de cizallamiento por turbulencias que se generan en el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo generalmente es laminal y no turbulento, y el hecho de que sea turbulento genera estas disfunciones que son consecuencia de que el endotelio parece ser que tiene memoria en cuanto a cómo debe ser el flujo sanguíneo con respecto a su eje mayor, ¿sí? Que está orientado en forma paralela con el mismo. Bien, hecho esta pequeña aclaración, podemos continuar y decir que a nivel de la microscopía electrónica se detectó que en estas células endoteliales poseen inclusiones citoplasmáticas en forma de bastones, que son los cuerpos de Weibli-Palade, que contienen en su interior factor de von Willebrand, que es un factor muy importante, ¿sí? Que se expone en el endotelio que está lesionado y que atrae y fomenta la adhesión de las plaquetas al sitio de la lesión endotelial, dando comienzo al fenómeno de la coagulación. Y también contiene selectina P, que es una molécula de adhesión que se expresa en condiciones de inflamación, por ejemplo, que le permite que las células formes de la sangre, entre ellas especialmente el neutrófilo, pueda reconocer al endotelio, unirse y de esa manera migrar hacia el sitio inflamatorio. También podemos decir que las células endoteliales están unidas entre sí por uniones estrechas, son nucleocludens y uniones de hendidura. Por debajo de esta capa endotelial tenemos la capa subendotelial que nombramos anteriormente, que está formada, en el caso de las arterias elásticas, de tejido conectivo, colágeno y fibras elásticas. El tipo de célula principal es la célula muscular lisa, que además de ser contráctil tiene un fenotipo secretor, en donde sintetiza y secreta sustancia fundamental extracelular, como también fibras colágenas y elásticas, ¿sí? Puede haber algún que otro macrófago también en la íntima residiendo, ¿sí? Que también tiene una función muy importante desde el punto de vista patológico, ya que son los que van a englobar partículas de colesterol. Por debajo de la capa subendotelial, pero dentro de la túnica íntima, siempre estamos hablando de la túnica íntima ahora, está la membrana elástica interna, ¿sí? En las arterias elásticas, en las arterias grandes, se puede confundir, ¿sí? Ya que las arterias grandes o elásticas tienen múltiples capas elásticas dentro de la pared del vaso. Por lo tanto, se la reconoce más que nada porque es la capa elástica más interna de la pared arterial. ¿Bien? Bueno, para cerrar esta túnica íntima, podemos decir, para dar un cierre, ¿no? a este concepto de la túnica íntima, podemos decir que las células endoteliales no solamente tienen una función estructural, ¿sí? Es decir, de barrera física entre la sangre y los tejidos subendoteliales, sino que también tiene una importante
¿sí? Participación desde el punto de vista funcional, ¿sí? Es muy importante ya que tiene múltiples funciones, algunas ya las nombramos, participan en los procesos inflamatorios, ¿sí? En procesos inmunológicos, hormonales, secretando diferentes hormonas, factores de crecimiento, a nivel metabólico, ¿sí? Participando en lo que es el proceso aterogénico mediante reconocimiento de partículas también de LDL y de colesterol de manera fisiológica. También participan muy importante en lo que es la regulación, ¿sí? De el calibre del vaso mediante la secreción de sustancias vasoactivas, ¿sí? Puede liberar sustancias vasoconstrictoras como la endotelina, prostaglandinas F2-alfa, y también puede liberar sustancias vasodilatadoras, ¿sí? Como por ejemplo el óxido nítrico y muy importante la prostaciclina. Y de esa manera provocan contracción, vasoconstricción y vasodilatación de los músculos lisos vasculares subyacentes. Bien, pasamos a la túnica media, que la pueden observar ahí en ambos gráficos, en ambas imágenes. Es la capa más prominente. Consiste de múltiples capas de células musculares lisas que están separadas a su vez. Cada una de estas capas está separada por láminas elásticas o membranas elásticas, ¿sí? ¿Cómo está compuesta entonces? Bueno, principalmente por células musculares lisas distribuidas en capas. Las células del músculo liso tienen un aspecto fusiforme, alargado, con un núcleo alargado, y generalmente están como delimitadas por una lámina basal, ¿sí? Que digamos, las separa de las otras capas. Esta túnica media no contiene fibroblastos. Por ello es que las células del músculo liso son las que sintetizan el colágeno y la elastina, que son los otros dos componentes que observamos en esta túnica, ¿sí? Además hay otras moléculas de matriz extracelular que también son sintetizadas por estas células musculares lisas, ¿sí? Entonces los otros dos componentes, además de la célula muscular lisa, en esta túnica es la elastina, es el otro componente predominante muy importante, que la elastina se dispone en forma de láminas o membranas fenestradas, que tienen pequeños orificios, están dispuestas entre las capas, ¿sí? De las células musculares lisas. Estas láminas también están dispuestas en capas concéntricas, ¿sí? Y esta fenestración, ¿sí? Estos pequeños orificios en las láminas permite la difusión de sustancias dentro de la pared arterial, para permitir la nutrición y la liberación de desechos por parte de las otras células. La cantidad y el espesor de estas láminas va de la mano de la edad y del nivel de presión arterial que tenga la persona, ¿sí? De esa manera, al nacer, se vio que la aorta prácticamente tiene muy pocas o casi ninguna lámina, mientras que en el adulto la aorta, por ejemplo, llega a tener entre 50 y 70 láminas elásticas. Es un componente muy importante, ya que justamente le da la propiedad de elasticidad, ¿sí? A esta gran arteria que, como dijimos, se denomina también arterias elásticas, ¿sí? Y esto se debe a las múltiples capas de láminas elásticas en sus paredes. Y el otro componente son las fibras colágenas, ¿sí? De la túnica media, y la sustancia amorfa, que extracelular, principalmente formada por proteoglucanos. Tanto los proteoglucanos como las fibras colágenas son sintetizadas y secretadas, como ya dijimos, por las células musculares lisas. La túnica adventicia, la última capa, en el caso de la arteria elástica, es una capa de tejido conectivo relativamente delgada, así como podemos ver ahí en la imagen. Está formada por un componente celular y un componente acelular. El celular está representado por fibroblastos y macrófagos, y el componente acelular está conformado por fibras colágenas y fibras elásticas,
¿sí? Que forman como una red, ¿sí? No llegan a formar una lámina como en la túnica media, está menos organizada, ¿sí? Las fibras colágenas, sin embargo, contribuyen a prevenir la expansión de la pared arterial, ¿sí? Más allá de sus límites posibles fisiológicos. También encontramos, para el caso de las grandes arterias, vasa vasorum, ¿sí? Y nervum vasorum. El vasa vasorum son ramificaciones de pequeñas arterias con sus redes capilares y vénulas, ¿sí? Semejante a lo que se observa en cualquier otra parte del tejido en cuanto al lecho microvascular, ¿sí? Y están destinadas a irrigar, a proveer sustancias nutritivas y oxígeno a la pared vascular y eliminar productos de desecho, ¿sí? Recuerden que para el caso de las grandes arterias se dice que para aquellos vasos que tienen un diámetro mayor a 0,5 milímetros, cuentan con vasa vasorum, ¿sí? Porque digamos, la parte más interna de la pared vascular puede ser irrigada por simple difusión de las sustancias nutritivas desde la luz vascular, es decir, directamente de la sangre, pero cuando el espesor de la pared es muy grande, ¿sí? Los nutrientes no llegan por simple difusión, siendo necesario por ello este sistema, ¿sí? De irrigación de vasa vasorum para poder suplir desde el punto de vista nutricional y de oxígeno a la pared más externa del vaso. ¿Bien? Y por último los nervum vasorum, ¿sí? Que son componentes del sistema nervioso simpático, ¿sí? Son fibras nerviosas simpáticas que liberan noradrenalina, ¿sí? Para producir vasoconstricción. Bien, y para ir cerrando, ahí yo les puse abajo de todo, dice el efecto Wink-Kessel. En la próxima filmina vamos a detallar muy bien qué significa esto, que va de la mano de esta función que tienen las grandes arterias, dada por su componente estructural principal, que es la elastina. Muy bien, los invito entonces a entrar a este canal de YouTube, ¿sí? Donde podrán ver lo que para comprender mejor lo que es el efecto Wink-Kessel, ¿sí? El efecto Wink-Kessel es un reflejo de la importancia de la elasticidad que tienen las grandes arterias, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a esa elasticidad permite lo que se denomina la continuidad del flujo sanguíneo. Si el corazón y el aparato circulatorio fuese solamente una bomba mecánica, ¿sí? Con caños rígidos, la nutrición de los tejidos dependería solamente del momento sistólico del corazón, es decir, el momento en que se contrae el corazón, mientras que en la diástole no habría flujo. Eso es incompatible con la vida. Por eso la naturaleza diseñó este tipo de propiedad que tienen las arterias grandes, que es la propiedad de elasticidad, ¿sí? Desde el punto de vista funcional, entonces, las arterias elásticas, si bien sirven como vía de conducción, facilitan el movimiento continuo y uniforme de la sangre a través de estos conductos, ¿sí? Nuevamente, para poder comprenderlo, ¿sí? Los invito a ver este video, en donde se va a ver que el flujo sanguíneo es originado por la contracción de los ventrículos que bombean la sangre desde el corazón hacia las arterias elásticas durante la sístole, que es la fase de contracción del ciclo cardíaco. La presión que se genera por la contracción de los ventrículos empuja la sangre a través de las arterias elásticas y a lo largo de todo el árbol arterial, ¿sí? Al mismo tiempo, la pared de estas grandes arterias se distiende justamente por su propiedad de elasticidad. Esta distensión, ¿sí? Va a estar limitada por la red de fibras colágenas, ¿sí? De la túnica media y la túnica adventicia.
Durante la diástole, que es la fase de relajación del ciclo cardíaco, cuando el corazón no genera presión, hay un retroceso elástico de la pared arterial que estaba distendida y que sirve para mantener el flujo sanguíneo constante hacia la periferia. A su vez, el retroceso elástico también permite que la sangre se dirija hacia el corazón, cerrando las válvulas aórticas y pulmonares. Bien, ¿y qué podemos decir de las arterias medianas o musculares, ¿no? Acá tenemos 3 imágenes diferentes. La primera pueden ver claramente nuevamente las 3 capas que conforman la arteria mediana o muscular, resaltando a la vista, ¿sí?, el espesor de cada una de estas capas, ¿sí?, comparado con lo que era una arteria grande. Fíjense en que la túnica íntima es un poquito más delgada. La túnica media contiene menos material elástico y la túnica adventicia, fíjense que más o menos es un poquito más prominente y tiene más o menos el mismo espesor casi que la túnica media. ¿Bien? Luego tienen, bueno, 2 imágenes histológicas tenidas con H y E desde ya, y ahí pueden ver la morfología, ¿sí? En el caso de la imagen que está abajo a la izquierda es un corte transversal en donde pueden ver las características de la luz del vaso. Después vamos a hacer como un repaso para ver cuáles son las diferencias entre una arteria y una vena más adelante para poder diferenciarlas. Fíjense en que el contorno, el borde de la luz no es del todo liso, ¿sí? Y bueno, ahí tienen el espesor de las capas del músculo liso, y por fuera la capa adventicia, ¿no? En una imagen más magnificada a la derecha pueden ver la túnica íntima conformada por el endotelio, y por debajo se puede ver en esta imagen la membrana elástica interna, cosa que en las arterias de gran calibre no se podía visualizar, sino que era más que nada, la considerábamos como aquella membrana elástica que era la más interna de todo el espesor de la pared. Acá en este caso podemos ver claramente que por debajo del endotelio se encuentra esta membrana elástica interna que tiene ese aspecto ondulado, ¿sí?, debido a la contracción. Recuerden que esta es una arteria muscular y por lo tanto va a predominar la túnica media y por lo tanto el tono muscular, ¿sí?, a este nivel, que justamente son las que determinan en parte los valores de presión arterial, y eso hace que la membrana elástica, ¿sí?, tenga este aspecto ondulado, ¿sí?, que le da las características como vimos al borde de la luz en la imagen anterior. Luego, fíjense en que tenemos abajo las células musculares lisas de la túnica media, que están como dispuestas en forma espiralada, ¿sí?, alrededor de la pared, ¿sí? Fíjense en este corte el aspecto que tienen los núcleos, ¿sí?, y por debajo la túnica adventicia, en donde se puede llegar a visualizar, ahí señalado con las flechas, una membrana elástica externa. En este preparado, si bien no se puede visualizar exactamente una membrana elástica externa como la interna, como se puede visualizar en la interna, ¿sí?, se puede vislumbrar, ¿sí?, estas fibras elásticas, ¿sí?, que vendrían a conformar esta membrana elástica externa que separa la túnica media de la adventicia, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir entonces de esta arteria muscular o mediana? Bueno, lo que vendría a ser la transición entre la arteria grande con la mediana, ya empieza a haber pérdida del material elástico, haciendo de esa manera que las células musculares lisas se conviertan en el componente principal de la túnica media de este tipo de arterias, ¿sí? Como dijimos, la túnica íntima es más delgada con respecto a las arterias elásticas.
Consiste en un revestimiento endotelial con su lámina basal por debajo y una capa subendotelial de tejido conectivo. Esta capa subendotelial es muy delgada. Y luego una membrana elástica interna, ¿sí? Que como vemos es bastante prominente, ¿sí? Y de estas características onduladas. El espesor de la túnica íntima para este tipo de arterias se va modificando con la edad, ¿sí? Haciéndose cada vez un poquito más gruesa, ¿sí? Tal es así que en los adultos con edad más avanzada, esta túnica íntima puede estar inclusive más expandida por la presencia de depósitos grasos, ¿sí? Acá es donde se inicia y donde se produce el proceso aterosclerótico, ¿sí? Es decir, en la túnica íntima de los vasos, ¿sí? Especialmente, como veremos más adelante, vamos a mencionar brevemente, en las arterias de mediano y de pequeño calibre, ¿sí? Especialmente las de mediano calibre, es donde suelen aparecer estas placas. Bueno, con respecto a la túnica media, ya dijimos que el principal componente ahora es el tejido muscular liso, con poco material elástico. De la misma manera que en las elásticas no hay fibroblastos, por lo tanto las células musculares lisas son las encargadas de generar el colágeno extracelular, la elastina y la sustancia fundamental. Y para el caso de la túnica adventicia, esta es más gruesa cuando uno lo compara con una arteria de gran calibre, y recuerden que está separada de la túnica media por la membrana elástica externa. En cuanto a la composición de la túnica adventicia, está compuesta por fibroblastos y algunos adipocitos, ¿sí? Y el principal material acelular son las fibras colágenas, ¿sí? Que vendría a ser como el componente extracelular más importante, pero también acompañan fibras elásticas, y también encontramos desde ya vasa vasorum y nervum vasorum. Bien, y acá les dejo un cuadro de las principales características de cada uno de los vasos que fuimos nombrando, vasos arteriales que fuimos nombrando, ¿sí? Con sus diámetros y la composición de la túnica íntima, media y adventicia. Pasamos entonces a los capilares, ¿sí? Que son los vasos sanguíneos de menor diámetro del sistema vascular. Tal es así que su diámetro inclusive en algunos lugares es menor que el de un eritrocito. Los capilares forman redes vasculares sanguíneas que permiten el pasaje de gases, sustancias nutritivas, metabolitos y productos de desecho a través de sus paredes delgadas, ¿sí? Cada capilar consta de una monocapa de células endoteliales con su lámina basal subyacente. De esa manera, las células endoteliales forman un tubo por el cual se permite el paso de los eritrocitos uno a la vez. Recordemos que el diámetro va entre 4 y 10 micras, siendo el tamaño promedio de un glóbulo rojo de un eritrocito de aproximadamente 7 micras. En algunos casos la luz es tan estrecha que los eritrocitos tienen que deformarse un poco, plegarse, ¿sí? Para pasar a través del vaso. Esto en parte, digamos, favorece el pasaje de estas sustancias y de los gases, ¿sí? Ya que al estar el tamaño del eritrocito ocupando prácticamente toda la luz del capilar, hace que se reduzca el trayecto que tienen que hacer las sustancias nutritivas y los gases desde el capilar hacia el tejido extravascular y viceversa. ¿Bien? Hay diferentes tipos de capilares, ¿sí? Como ven en la imagen, se clasifican en 3 tipos: continuo, fenestrado y discontinuo. ¿Bien? Vamos a describir ahora cada uno de estos, pero podemos ir adelantando dónde se encuentran
Los capilares continuos son los que se encuentran a nivel del músculo, tejido muscular, en piel, los pulmones, sistema nervioso central y tejido conectivo. Bien, mientras que el capilar fenestrado lo podemos encontrar en las glándulas endocrinas y en los sitios de absorción de líquidos como la vesícula biliar, los riñones, el páncreas y el tubo digestivo. Mientras que los discontinuos, o denominados también capilares sinusoides, se encuentran en el hígado, en el vaso y en la médula ósea, ¿sí? Como pueden ver en las imágenes, ¿sí? Un capilar continuo se caracteriza porque el endotelio vascular es ininterrumpido, ¿sí? Están unidas unas con otras mediante uniones estrechas, ¿sí? Occludens, y que no permite el pasaje de sustancias a través de esas uniones, ¿sí? Y por fuera de ellas, o sea, por debajo, mejor dicho, poseen una membrana basal continua. ¿Ok? En el capilar fenestrado, como ven en la imagen, el endotelio presenta como poros, aberturas circulares, que se denominan fenestraciones, que tienen aproximadamente un diámetro de 70 a 80 nanómetros. No obstante, la membrana basal, la lámina basal, es continua. Y para el caso del capilar discontinuo, las células endoteliares tienen grandes aberturas en su citoplasma y están separadas, ¿sí? Por espacios intercelulares muy amplios e irregulares que permiten inclusive el pasaje de proteínas, ¿sí? Que son macromoléculas de gran tamaño del plasma sanguíneo. Acá tenemos una imagen por microscopía electrónica de un corte transversal de un capilar continuo, en donde podemos ver cómo el endotelio vascular es ininterrumpido, ¿sí? Y descansa sobre una lámina basal que también es continua, ¿sí? Las uniones, ¿sí? Se pueden observar como aquellas zonas en donde hay un repliegue citoplasmático que sobresale un poco a la luz, está ahí señalado con una línea, lo que estaría indicando, bueno, que en ese lugar hay una zona de unión intercelular. Estas uniones intercelulares, recuerden que son estrechas, ¿sí? Son uniones estrechas en donde está restringido el paso de moléculas entre las células endoteliales contiguas, ¿sí? Solamente pueden pasar moléculas muy pequeñas, menores a 10.000 Dalton. Entonces, ¿cómo se realiza en este tipo de capilar continuo el pasaje de sustancias y nutrientes y desechos metabólicos? Lo realiza a través de un proceso que se llama transitosis. Si se fijan en la figura, hay una gran cantidad en el citoplasma del endotelio capilar, hay una gran cantidad de vesículas pinocíticas, ¿sí? Que está señalado ahí con flechas, de aproximadamente 70 nanómetros de diámetro, que son las encargadas de transportar, ¿sí? Las moléculas grandes entre la luz del capilar y el tejido circundante, ¿sí? Es de esa manera como se produce el intercambio de sustancias desde la sangre hacia el tejido circundante. En el esquema que está a la derecha abajo, en ese dibujo, se puede ver que rodeando al capilar, ¿sí? Se encuentra una célula que se denomina pericito, ¿sí? Los pericitos se asocian a las células endoteliales a nivel de los capilares y de algunas vénulas postcapilares. Este pericito posee evaginaciones citoplasmáticas que rodean en gran parte a la célula endotelial, ¿sí? Estos pericitos
Toman contacto estrecho entonces con la célula endotelial a través de estas evaginaciones citoplasmáticas y ramificadas, y también están encerrados por una lámina basal, como podemos ver ahí en la imagen, que a su vez esa lámina basal que la rodea es continua con la lámina basal que rodea el endotelio. Estos pericitos tienen capacidad contráctil y están controlados por factores que libera de la célula endotelial, como el óxido nítrico. De esa manera se piensa que estos pericitos pueden modular el flujo sanguíneo capilar en los lechos capilares, ¿sí? Otra función importante que poseen los pericitos es que proveen el sustento vascular, ¿sí? Y le dan estabilidad a las células endoteliales de los capilares y de las vénulas postcapilares mediante una interacción físico-química bidireccional entre ambas células, ¿sí? Desde el punto de vista histológico, los pericitos son células madres mesenquimatosas indiferenciadas, ¿sí? Con un núcleo prominente. Esto indicaría, en cierta manera, que estas células tienen capacidad para diferenciarse dependiendo de las señales que reciba. Pueden proliferar, pueden migrar e inclusive dar lugar a diferentes tipos celulares como los adipocitos, condrocitos, osteocitos e inclusive fibroblastos, ¿sí? Se vio que los pericitos también intervienen en el proceso de cicatrización y curación de heridas, ¿sí? Con capacidad de diferenciarse en células endoteliales y en células de músculo liso. Y también están involucrados directamente en la fisiopatología de la proliferación vascular, como se observa en algunos tumores, y en las enfermedades que se caracterizan por proliferación de capilares, como la retinopatía diabética y la de origen tumoral, como mencionamos. Bueno, desde el punto de vista histológico, acá tienen un cuadro, ¿sí? De cómo se clasifican según el tamaño las venas, el diámetro de las mismas y la composición de cada una de las túnicas que conforman a cada una de estas venas. En el caso de las vénulas, que son las de menor tamaño, estas se subclasifican en vénulas postcapilares y vénulas musculares, ¿sí? Las vénulas postcapilares son aquellas que reciben la sangre de los capilares y tienen un diámetro, es el que tiene el diámetro más pequeño dentro del sistema venoso, entre 10 y 50 micras. Luego le sigue la vénula muscular, entre 50 y 100 micras, que se caracteriza a diferencia de la anterior porque ya tiene 1 o 2 capas de músculo liso. La vena pequeña, que mide menos de 1 milímetro, pero más de 0,1 milímetro, y es continuación de las vénulas musculares. Luego le siguen las venas medianas, que tienen un diámetro entre 1 y 10 milímetros, y corresponden a la mayor parte de las venas que tienen nombre propio, ¿no? Y suelen acompañar en su recorrido a las arterias. Y por último, las venas grandes, mayores de 1 centímetro, y dentro de este ejemplo podemos nombrar a la vena cava inferior y a la vena cava superior y la vena porta. Bueno, acá tenemos unas características de las venas que les van a servir a ustedes para poder diferenciar, ¿sí? Con respecto a las arterias, ¿sí? A ver, si bien lo que es venas grandes y medianas poseen las 3 capas, ¿no? Es decir, túnica íntima, media y adventicia, estas no están tan definidas como las que se observan en las arterias de mediano y gran calibre. Las venas grandes y medianas generalmente van de la mano en su recorrido con las arterias grandes y medianas correspondientes, pero ya las vénulas musculares algunas veces pueden ir juntas con las arteriolas. En algunos cortes histológicos los pueden ver que viajan juntas, pero no siempre esto sucede, ¿sí? Ya cuando el calibre, ¿sí? de las venas es menor, ya el recorrido, ¿sí? difiere, no acompaña, digamos, al recorrido de las arteriolas o de los capilares. Normalmente las venas tienen paredes
mucho más finas, más delgadas que las arterias acompañantes, y la luz de la vena es mayor que la de la arteria, ¿sí? Tiene una luz de mayor diámetro. La luz de las arteriolas, por ejemplo, suele ser permeable, mientras que las venas de igual tamaño están colapsadas, ¿sí? Las venas generalmente están colapsadas o irregulares, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? En cambio, en lo que dice el segundo recuadro, dice que las valvas que poseen las vénulas impiden el reflujo de la sangre. Esto es porque muchas de las venas, especialmente las que tienen que transportar la sangre en contra de la fuerza de la gravedad, como por ejemplo las venas que están en los miembros inferiores, contienen válvulas que permiten este flujo unidireccional de la sangre, es decir, de retorno hacia el corazón. Estas válvulas están formadas por válvulas semilunares que constan de un núcleo de tejido conectivo que está cubierto por las células endoteliales de esa vena que la contiene. Por otra parte, las venas carecen de las láminas elásticas externas e internas, y la túnica adventicia es como la capa más importante para el sistema venoso. Bueno, acá tienen dos imágenes histológicas de vénulas y de una vena pequeña. Recordemos que las vénulas se clasificaban en poscapilares y vénulas musculares. Las poscapilares recibían la sangre de los capilares y tenían un diámetro entre 10 y 50 micras, mientras que las vénulas musculares tienen un diámetro entre 50 y 100 micras, ¿sí? En la imagen de la izquierda es una imagen con hematoxilina y eosina, donde se ven cortes transversales de arterias y de venas a 400 por. La que está marcada en celeste corresponde a una vénula poscapilar pequeña, y a la derecha, marcado en amarillo, es una vénula muscular, que fíjense en la luz totalmente irregular, ¿sí? Colapsada, y compárenlo con la imagen que está abajo, con la cruz, con la flecha roja, que corresponde a una arteria de pequeño calibre, ¿sí? Fíjense en que la luz es mucho más redonda, ¿sí? Es prácticamente redonda. Los núcleos de las células endoteliales sobresalen hacia la luz, ¿sí? Bien definida, no se colapsa. Y fíjense en la túnica media, ¿sí? De esta arteria pequeña, las capas dispuestas de músculo liso. Aproximadamente ahí se pueden ver del lado de abajo, que se pueden ver por lo menos cuatro capas, ¿sí? O sea que esto ya no entraría en la definición de arteriola, sino de arteria pequeña. Y fíjense en la disposición y compárenlo con las vénulas, ¿sí? Ahora, a la derecha encontramos una imagen de una vena pequeña, ¿sí? Está con un aumento de 65, hematoxilina y eosina también, en donde fíjense que está, fíjense en el diámetro, pero también cómo está la luz, ¿sí? Que no es una imagen redondeada, sino que nuevamente tiene un aspecto parcialmente colapsado. Esto corresponde a una vena pequeña cuyos diámetros van entre 0,1 y 1 milímetro, y con la flecha celeste, fíjense cómo está marcando la túnica media, ¿sí? Esta vena pequeña, que tiene aproximadamente, ¿sí? Entre 2 y 3 capas de células musculares, ¿sí? A ver, el límite para poder diferenciar una vena pequeña de mediana, y después, o sea, todas las transiciones de tamaño son difíciles de marcar, ¿sí? O sea, en las tablas que yo les coloqué anteriormente, es en promedio, ¿no? Lo que se ve, la definición, venas pequeñas, ¿sí? Que tienen entre 2 y 3 capas
de células musculares, pero bueno, puede ser que en un corte, ¿sí?, esté justo agarrado en la transición y tengan en la misma imagen una capa más gruesa, también depende del corte, ¿sí? Puede ser confuso, ¿sí? Por lo tanto, salvo que sea muy clara la diferencia y el espesor de cada capa, ¿sí? Cuando estamos viendo imágenes que pueden llegar a ser tanto de una vena pequeña o de una vénula muscular, etcétera, puede llegar a traer confusión. Por eso es importante, ¿sí?, que primero analicen de qué tipo de sistema vascular estamos hablando, ¿sí? Arteria, vena, ver el tamaño de la imagen, que eso es muy importante, ¿sí?, ya que les va a dar una idea del tamaño general, del diámetro del vaso comparado con las estructuras parenquimatosas, obviamente. Y siempre comparen, ¿sí?, busquen otro vaso que esté cercano, ¿sí?, para ver y comparar las diferencias en cuanto a tamaño y composición de las capas. Acá tienen otra comparación de los vasos de escaso calibre, marcado en amarillo, son las arteriolas. Fíjense en la imagen superior, 540 por hematoxilina y eosina, sección transversal de una arteriola, donde se muestran dos capas de células musculares lisas en la túnica media, y a pesar, fíjense, de tener este tamaño tan chiquito del vaso arterial, se puede ver claramente cómo se conserva la luz, ¿sí?, la producción de los núcleos, ¿sí?, hacia la luz también, e inclusive hasta este tipo de tamaño de arteriola uno puede visualizar también la lámina elástica interna. Abajo también tenemos nuevamente dos ejemplos más de arteriolas pequeñas, y a la derecha, marcado en celeste, en la flecha celeste, una vénula postcapilar. Fíjense en que, a diferencia de muscular, esta carece de células musculares lisas. Bueno, resumiendo entonces, podemos decir que las vénulas postcapilares poseen un endotelio, ¿sí?, que generalmente es sitio de acción de sustancias vasoactivas como la histamina y la serotonina, que son mediadores autacoides muy importantes que se liberan en todo proceso de daño tisular, media la inflamación, producen aumento de la permeabilidad capilar y vasodilatación, actúan a este nivel, favoreciendo entonces la permeabilidad y el pasaje de líquido hacia el extracelular. Como parte del proceso inflamatorio, por debajo del endotelio hay una lámina basal y por fuera de ellos los pericitos. Recordemos que los pericitos los encontrábamos tanto en los capilares como en las vénulas postcapilares. Los pericitos mantienen una comunicación directa con las células endoteliales, también participan en la formación de la lámina basal junto con el endotelio y interaccionan los pericitos con las células endoteliales favoreciendo su proliferación y también favoreciendo de esa manera una interacción para la supervivencia mutua, ¿sí?, de ambas células. A nivel de los tejidos linfoides secundarios, periféricos, ganglios linfáticos, nódulos linfáticos, amígdalas, excepto el vaso, las vénulas postcapilares toman el nombre de vénulas de endotelio alto porque las células endoteliales en estos lugares toman un aspecto cuboide prominente y se caracteriza por su alta capacidad de reclutar una gran cantidad de linfocitos. En cuanto a las vénulas musculares, podemos decir que además de la túnica íntima, ya acá vemos que está presente la túnica media, a nivel de las vénulas musculares, que generalmente contienen una o dos capas de células musculares lisas, y una túnica adventicia delgada. Mientras que en las venas pequeñas ya vemos que la túnica media consta de 2 o 3 células musculares lisas, hay fibras de colágeno ya presentes en la túnica media, y la túnica adventicia adquiere más grosor. Contra las venas medianas, recuerden que el tamaño va entre 1 y 10 milímetros. Generalmente acompañan a las arterias del mismo nombre
Contienen válvulas, que es una característica que empezamos a observar en estas venas de este tamaño. Recuerden que las válvulas son más prominentes, las vamos a encontrar en las zonas del miembro inferior para evitar el flujo retrógrado de la sangre por acción de la gravedad. Y podemos decir que la túnica íntima de las venas medianas está compuesta por endotelio, una lámina basal, una delgada capa subendotelial que contiene algunas células musculares lisas inmersas en un tejido conectivo laxo. La túnica media, que es más delgada comparada con la arteria del mismo tamaño, y contiene la túnica media capas de músculo liso en el cual se interponen, separando las fibras elásticas y colágenas. En cuanto a la túnica adventicia, esta es mucho más gruesa que la túnica media y es rica en fibras colágenas y especialmente en una red abundante de fibras elásticas. Bien, y por último las venas grandes, que recuerden que tienen un diámetro superior a 1 centímetro. La túnica podemos ver a simple vista en estas dos imágenes, ¿sí? Tanto el de la izquierda, que es un gráfico, como el de la derecha, una imagen histológica de HIE a 65 por. Podemos ver claramente que la túnica media se adelgaza, mientras que la túnica adventicia es mucho más gruesa, ¿sí? O sea que en términos relativos, la túnica media es más delgada y la túnica adventicia es la más prominente. La túnica íntima de estas venas consiste en un revestimiento endotelial, por debajo una lámina basal y una muy pequeña cantidad de tejido conectivo subendotelial, e inclusive se ha descrito también algunas células musculares lisas. La túnica media es delgada, como dijimos, y contienen células de músculo liso con algunas fibras colágenas y algunos fibroblastos. Esto hace muy difícil tratar de poner un límite entre el comienzo de la túnica íntima y la media, ¿sí? Porque ambas capas son bastante delgadas y no siempre es fácil establecer si las células musculares lisas que se observan corresponden a la túnica íntima o a la media. Como podemos ver en la imagen de la derecha, en el corte histológico, vemos que este corte transversal con la flecha amarilla está indicado la túnica íntima, el endotelio, mientras que la flecha celeste está indicando la túnica media, ¿sí? Este preparado corresponde a la vena cava inferior, ¿sí? Recuerden que dentro de esta categoría estaban las venas cava superior e inferior y otros ejemplos, como habíamos mencionado, la vena porta, la vena subclavia, etc. La túnica adventicia entonces es la capa más gruesa para este tipo de vaso. Junto con las fibras colágenas, elásticas y los fibroblastos, hay una gran cantidad de células de músculo liso que tienen disposición longitudinal, como pueden ver, ¿sí? Por debajo de la túnica media. Recuerden que está indicada con la flecha celeste la túnica media, y todo lo que está por debajo, que es prácticamente la mayoría del espesor de la pared, es túnica adventicia. Y fíjense en la gran cantidad de músculo liso que tiene, que inclusive parte de estas células musculares, cuando están cercanas a la desembocadura de la aurícula derecha, corresponden a extensiones del propio miocardio auricular en la túnica adventicia de la vena cava. Eso se conoce como mangas del miocardio, que también pueden ser sitios de origen de trastornos del ritmo de la generación, del automatismo del marcapasos, como también de trastornos de la conducción eléctrica cardíaca, ¿sí? Y ser focos de fibrilaciones o automatismos monofocales o multifocales en estos sitios.
El endotelio tiene múltiples funciones, ¿sí? No solamente es una barrera de permeabilidad selectiva, como dice ahí, para el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, ¿sí? Por diferentes mecanismos, difusión simple para aquellas sustancias que son pequeñas y liposolubles, ¿sí? Como por ejemplo los gases y pequeñas moléculas hidrófobas que se transportan porque fácilmente se solubilizan en la bicapa lipídica y a favor de gradiente van difundiendo. Eso se llama transporte de difusión simple. Pero hay otras que son hidrosolubles, ¿sí? Por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, los iones, que les cuesta por su solubilidad atravesar simplemente la barrera lipídica. Entonces, estas sustancias que son más hidrosolubles tienen que transportarse a través de un sistema que requiere gasto de energía y un transportador específico, ¿sí? Transporte activo, y de esa manera transportarse a través de la membrana plasmática y liberarse hacia el medio extracelular. Eso se llama, ¿sí? Transporte vía transcelular o paracelular en caso de que atraviese, ¿sí? La zonula occludens entre dos células endoteliales. Por supuesto que también hay transporte mediado por receptores, se llama endocitosis mediada por receptores. También cumple una función de barrera no trombogénica, es decir, que el endotelio tiene una función importante en lo que es la homeostasis de la sangre. Bien, de este punto de vista, el endotelio es capaz de producir sustancias anticoagulantes y antitrombogénicas, ¿sí? Anticoagulantes es que evita la formación del coágulo y antitrombogénicas es que evita que las plaquetas se adhieran entre sí. En ese sentido, bueno, tiene diferentes sustancias, las más reconocidas que interfieren, ¿sí? Con la agregación plaquetaria y la liberación de factores que causan la formación de coágulos, son la trombomodulina, ¿sí? La heparina, pero también tiene el endotelio tiene capacidad protrombogénica, es decir, tiene también capacidad de liberar sustancias que favorecen la formación del coágulo, especialmente cuando se daña el endotelio, ¿sí? Como por ejemplo habíamos mencionado que en el endotelio hay unas vesículas, los cuerpos de Weyburn-Palade, que contienen factor de von Willebrand o el inhibidor del activador de plasminógeno. También entre sus funciones se encuentra la modulación del flujo sanguíneo y la resistencia vascular, ¿sí? Mediante la producción y secreción de sustancias vasoactivas, vasoconstrictoras, como por ejemplo la enzima convertidora de angiotensina, la endotelina, el tromboxano A2, la prostaglandina F2-alfa, y también sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, la prostaciclina, muy importante, ¿sí? Y también bueno, el CNP, que deriva también del endotelio, es el péptido natriúrtico de tipo C. Otras funciones que pueden tener el endotelio están relacionadas con el metabolismo lipídico, ¿sí? Las funciones inmunitarias y con funciones hormonales, que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, otras funciones del endotelio son la regulación de la proliferación celular y las respuestas inmunitarias, como mencionamos, gracias a que el endotelio expresa moléculas de adhesión y receptores, ¿sí? De reconocimiento para las células del sistema inmune, y de esa manera también puede generar y secretar citoquinas inflamatorias como las interleuquinas. También cumple la función en el mantenimiento de la matriz extracelular mediante la síntesis de colágeno, laminina, proteoglucanos, y también participa en el metabolismo de las lipoproteínas, ya que el endotelio, especialmente cuando el endotelio entra en un estado de disfunción, ¿sí? Entre un estado de estrés, ¿sí? En donde las partículas de LL son susceptibles a ser oxidadas y de esa manera reconocidas por los macrófagos
residentes en la túnica íntima y generar las famosas células espumosas que dan lugar a las estrías grasas, que son el inicio de la formación de la placa aterosclerótica, ¿sí? En condiciones normales, también fisiológicas, el endotelio posee receptores para la LDL y también poseen enzimas, ¿sí?, que están expresadas en la superficie luminal, que están involucradas en el metabolismo, ¿sí?, del colesterol y de las lipoproteínas. Bien, a modo de resumen, acá les dejo entonces las propiedades y las funciones de las células endoteliales que ya fuimos mencionando, ¿sí? Fíjense que acá lo tienen en forma breve, resumida, ¿sí?, para que puedan hacer un repaso de todas las funciones, ¿sí?, que cumple el endotelio, que hoy prácticamente es una de las figuras, ¿sí? Hoy en día las investigaciones prestan mucha atención en la función y el impacto que puede tener la desregulación de la función normal del endotelio como origen de numerosos trastornos fisiopatológicos como la hipertensión arterial, la diabetes, la insulinoresistencia y la aterosclerosis. Bueno, y para cerrar el teórico de hoy vamos a tomar el concepto de sistema porta, que es un sistema porta. Ustedes saben que la disposición general del sistema vascular es el que veníamos nombrando, ¿sí?, que era arteria grande, mediana, pequeña, arteriola, red de capilares y posteriormente el comienzo del sistema venoso a partir de las vénulas postcapilares, vénulas musculares, vena de pequeño calibre, vena de mediano y de gran calibre, ¿sí? Como pueden observar en la figura de la izquierda arriba, ¿sí? Esa es la disposición general y típica que se encuentra prácticamente en toda la economía de nuestro organismo. Pero hay excepciones en donde en algunos lugares se observan los denominados sistemas portas, que consisten en dos redes capilares unidas o por una arteria o por una vena, ¿sí? En caso, como vemos ahí en el gráfico, de un ejemplo del sistema porta arterial, que es el que se observa, por ejemplo, en el riñón, a partir de una arteriola se genera una primer red capilar, ¿sí?, o red capilar primaria. Posteriormente le sigue otra arteriola que nuevamente se ramifica en capilares, formando una red capilar secundaria, y después esta red capilar termina en las vénulas, ¿sí? En cambio, en el sistema porta venoso, como podemos observar en el caso del sistema porta hipotálamo hipofisario, que está arriba a la derecha, o a la derecha y abajo tenemos el sistema porta hepático, ¿sí?, en donde podemos ver que a partir de una arteriola, ¿sí?, esta se capilariza, luego esta origina una vena, una vénula, y después se vuelve a capilarizar, ¿sí?, y posteriormente nuevamente se forma una vénula, ¿sí? Vamos a ver los tres ejemplos que nombramos acá en esta diapositiva. En el caso del riñón, ya dijimos, todo comienza con la arteriola aferente, ¿sí? Esto lo van a ver después bien cuando tengan el teórico de renal, el trabajo práctico de renal también. La arteriola aferente da origen a una red de capilares que se denomina glomérulo, ¿sí? Esa red capilar primaria luego termina drenando no en una vénula, sino en otra arteriola que se denomina arteriola eferente. Y esa arteriola eferente nuevamente se capilariza, red capilar secundaria, en capilares peritubulares, ¿sí?, que rodean a todos los túbulos. Y finalmente estos capilares peritubulares se reúnen y drenan en una vénula, ¿sí? Para el caso del sistema hipotalámico hipofisario, hay una red capilar, ¿sí?, que se origina a nivel de la eminencia media y el tallo infundibular. Esto lo van a ver en el temario correspondiente a hipófisis, a glándulas endocrinas.
Y nuevamente esa red capilar, ubicada a nivel hipotalámico, se reúne en una vena, ¿sí?, que es la vena porta hipofisaria, y que tiene características de vénula, y nuevamente se ramifica en otra red capilar que se ubica, como observamos en la figura, en la porción distal del hipófisis, ¿sí? Y de ahí nuevamente se reúnen y drenan en otra vénula, ¿sí? Para el caso del sistema porta hepático, podemos ver que los nutrientes se absorben en el intestino y de ahí se forma una primer red capilar a nivel intestinal, que es la encargada de absorber los nutrientes, que se reúne, ¿sí?, en un sistema venoso, conformando finalmente la vena porta. Y esta vena porta, ¿sí?, que es una vena de gran calibre, cuando llega, ¿sí?, al hígado, nuevamente se ramifica en una segunda red capilar, que son capilares sinusoidales, que esto lo van a ver bien en el teórico, en el trabajo práctico correspondiente al tubo digestivo de glándulas anexas, y nuevamente esa segunda red capilar se reúne, ¿sí?, para dar origen a las venas suprahepáticas y de ahí hacia la vena cava inferior. Con esto finalizamos el teórico cardiovascular. Muchas gracias por su atención.